Muchachos, imagínense pues que teníamos un proyecto en el que el cliente quería una teja negra y como no había en el mercado le propusimos pintarla. Luego de 15 días después de haberle entregado el proyecto, el cliente nos llamó a decirnos que la pintura se había embombado. Bueno, resulta que teníamos un proyecto en Llano Grande de una casa con un diseño muy bonito. Por lo general en ese clima, al ser un clima frío, se usa mucho la arquitectura de colores un poco más fríos o más oscuros. Teniendo en cuenta esto, el cliente quería una teja de color oscuro, de color negro, que se veía casi como una fachada y realmente era un no negociable en el proyecto. O sea, el arquitecto quería sí o sí que la teja fuera de color negro, precisamente también porque era una teja muy inclinada, entonces hacía que literal la teja jugara un papel muy importante en la arquitectura del proyecto, era como otra fachada. El cliente nos llamó, le ofrecimos una teja tipo sándwich que aislara el calor y el ruido, pero el cliente también quería que fuera de color negro. Resulta que en ese momento el fabricante no tenía en existencia de color, realmente se manejaba muy poco en el mercado ese tipo de color y como era no negociable, nosotros le ofrecimos al cliente pintar la teja. Habíamos tenido otras experiencias de pintura de teja buenas, pero por lo general habían sido en el interior y lo que había sido al exterior había sido más bien poco. El caso es que igual confiamos en el procedimiento que tiene el fabricante para pintar esto y le ofrecimos al cliente pintar las tejas con este color. Fuimos al proyecto, instalamos la teja, nos dedicamos a pintar. Había algo en el procedimiento que decía que antes de pintar era necesario lijar bastante la superficie para prepararla y crear un puente de adherencia para que la pintura pegara más. Así mismo fue como lo hicimos. Utilizamos un tipo de pintura que era el que recomendaba el fabricante y se aplicó luego de haber lijado la teja. Resulta que a los días de haber entregado el proyecto, el cliente nos llamó y nos mandó unas fotos diciendo que la pintura tenía un acabado súper raro, que se estaba llenando como de bombas. Entonces fuimos y revisamos y efectivamente la pintura se veía fea. La pintura realmente se embombó, la pintura no se desprendió, no se levantó, la adherencia sí fue buena, pero el acabado era feo. El caso es que nos pusimos a remover la pintura y a volver a pintar. Eso fue un trabajo el berraco porque los galones de removedor que nos gastamos, ustedes no se imaginan, y era una pintura acrílica difícil de quitar, la gente a mano removiendo eso para proceder a volver a pintar y fue bastante tedioso. El caso es que nos pusimos a analizar de pronto qué en el procedimiento habíamos hecho mal o en qué habíamos errado y tenía que ver también mucho la hora de aplicación de la pintura. Cuando se aplicaba la pintura en horas de mediodía todo funcionaba como bien, pero cuando se aplicaba la pintura ya muy en horas de la mañana o en la tarde la pintura terminaba como no secándose bien. Entonces como en esos cambios de temperatura tan abruptos en Oriente generaban impactos en la teja maluco. Y aparte de todo nos dimos cuenta, hicimos un ensayo y vimos que en una parte del área en donde no lijábamos previamente la teja tanto como se exigía, la pintura no se embombaba. Entonces lo que hicimos fue limpiar muy bien la teja, seguro nos faltó antes haberla limpiado muy bien, la dejamos de lijar, pues igual ya estaba lijada, pero lo que faltaba por lijar no lo lijamos y procedimos a aplicar una capa de pintura diferente que sirviera como base, como aislante entre el estrato original de la teja y la pintura final. Eso nos ayudó bastante. Hicimos un ensayo en una parte del área y quedó muy bien. Así ya lo hicimos en el resto de la casa. Pero resulta que otra parte de la teja que no se había embombado al principio también se terminó embombando por el procedimiento anterior. Entonces ya nos tocó fue proceder a remover todo el techo y a volver a pintar casi que todo el techo. Se terminó pues el proceso. Estuvimos como pendientes del cliente, un poquito pues como con el malestar del hombre porque es evidente que ya gente viviendo allá, habitando la casa y todavía con trabajadores ahí genera una incomodidad, pero explicamos pues el proceso, informamos al fabricante de que el procedimiento sería bueno evaluarlo porque a nosotros empíricamente nos había dado otros resultados. Terminamos el proyecto, entregamos el proyecto, el acabado mejoró bastante y a nosotros nos quedará la experiencia. Realmente a veces la única manera de aprender es a través de la experiencia, a través de los errores y posteriormente pintamos otro techo con el procedimiento que ya habíamos instaurado, aprendido y quedó súper bueno, quedó excelente.